buenas tardes con todos. Hoy día he tenido la oportunidad de poder compartir y conversar un poco sobre la actividad que viene haciendo el Ministerio en lo que corresponde a educación física en orientaciones sobre la estrategia Aprendo en Casa. Para poder reflexionar sobre la estrategia Aprendo en Casa, lo primero que tendríamos que entender es la estrategia Aprendo en Casa y el currículum nacional. ¿Qué nos dice el currículum nacional respecto a la estrategia Aprendo en Casa? Es muy importante entender la relación que existe entre el currículum nacional y la estrategia que Aprendo en Casa. El currículum nacional nos plantea algunas características centrales que tiene la estrategia Aprendo en Casa, nos plantea algunas características centrales que tienen que ver con el currículum nacional de educación. La resolución viceministerial 093 nos dice dos elementos importantes entre muchas de las cosas que señala. Uno, que la estrategia Aprende en Casa tiene como enfoque el enfoque por competencia. Y el currículum nacional habla por el enfoque por competencia. Por lo tanto, toda actividad pedagógica que se realice en la modalidad de distancia tiene que estar orientado al desarrollo de competencias. Y eso es elemental y fundamental entender. Y esta es el eje, el enfoque del área de currículum nacional de la educación. Un segundo elemento sumamente importante es el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Para desarrollar competencias en los estudiantes tienen que vivir experiencias de aprendizaje que les sean significativas. Hoy en día está usando la palabra experiencias de aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje no son otra cosa que actividades organizadas. Pueden ser proyectos, pueden ser unidades de aprendizaje, pueden ser estudios de caso, otras formas de planificación, pero que sobre todo responden a situaciones particulares o a situaciones sociales que nos permiten que progresivamente el estudiante desarrolle competencias. Estos dos elementos están muy articulados a lo que corresponde el Currículum Nacional de Educación. Entonces, primera cosa, la estrategia Aprende en Casa tiene y trabaja sobre el marco del Currículum Nacional de la Educación Básica. Dentro de eso, dentro de la misma resolución, algunas características específicas tenemos que tenerlas claras porque ha habido mucha discusión de si en la estrategia Aprende en Casa la educación física tiene un rol importante o no. Incluso hay discusiones de que el área de educación física es un área adyacente, complementaria de los procesos en la estrategia Aprende en Casa. Evidentemente, esa no es la orientación del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación considera que es de prioritariamente, establecer o enfrentar situaciones cuyo caso en este contexto de la emergencia permitan desarrollar competencias socioemocionales, competencias ciudadanas, competencias del cuidado de la salud, y lo pongo en negrito. Hay que ver las competencias y competencias comunicacionales. Entonces, un elemento importantísimo es desarrollar competencias relacionadas con el cuidado y la salud. El cuidado y la salud. Eso no quita que hay que contribuir sustancialmente a factores socioemocionales, ciudadanos, comunicacionales, pero hay una situación importante en el contexto que vivimos del cuidado de la salud. Otro elemento importante es las competencias transversales. O sea, al momento de trabajar el área de educación física y las competencias que forman parte, tenemos que tener en cuenta competencias transversales, como viene a ser la que gestiona su aprendizaje de manera autónoma y el uso de las TIC. Esos dos, ahora lo vamos a ver en el proceso, cómo es que se desarrollan al mismo tiempo que nosotros tenemos que desarrollar las actividades de la estrategia de aprendizaje. Por lo tanto, si tenemos que enfrentar estas situaciones y tenemos que desarrollar estas competencias, cumplen un rol importante las áreas relacionadas con matemáticas y educación física articulada. Entonces, la educación física es un elemento central dentro de la resolución viceministerial 093 y evidentemente dentro de la estrategia de aprendizaje. Pero para poder entender esta situación, y si lo que nosotros vamos a desarrollar competencias
mal haríamos si no entendemos qué es ser competente. Porque más que discutir qué es competencia, es qué es ser competente. Y porque entender qué es ser competente es llevar, ¿no? Es entender cómo es que la escuela tiene que llevar al estudiante a la vida real. Porque en la vida real nosotros siempre tenemos que enfrentar una serie de situaciones, diversas situaciones que ponen en juego nuestras capacidades para resolverlas, para enfrentarlas. Entonces la escuela eso es lo que tiene que hacer. Si nosotros en la realidad siempre estamos ante situaciones que tenemos que enfrentar, ¿no? Pero para poder, por ejemplo, si yo tengo hoy día que hacer una ponencia, esta es la segunda, este carácter virtual, a través de este medio donde yo no puedo ver los rostros de las personas que me están escuchando, no puedo ver sus gestos, no puedo ver sus miradas, tengo que aprender y tengo que aprender esta nueva situación y tengo que aprender a ser competente. Entonces, uno para aprender cualquier situación que vamos a enfrentar en la vida, cualquiera que fuera, nosotros hacemos procesos y lo que lo sabemos hacer adecuadamente lo enfrentaremos con eso. Una vez entender de qué se trata la situación, cómo es la situación, y disponerse para hacerlo bien. Esta es la situación y me dispongo para enfrentarlo, para asumirlo como un reto. Y después que yo entendí de qué se trata, yo veo qué acciones voy a desarrollar. Y por lo tanto, esas acciones voy a ver qué recursos tengo, qué capacidades, qué sé hacer y qué debo aprender a hacer, para que justamente lo enfrentemos. Y hay un conjunto de acciones que vamos nosotros a desarrollar para enfrentarlo. Y finalmente, cuando enfrentamos la situación, después de desarrollar varias acciones, de pronto nosotros tenemos que evaluar sus resultados. Entonces, pero si esta es la forma como nosotros aprendemos en el mundo de la realidad para enfrentar diversas situaciones, el estudiante en el mundo de la institucionalidad, en el mundo de la educación, tiene que tener en cuenta un proceso similar, con la diferencia es que esa situación la pone el maestro para justamente generar en el chico la posibilidad de poder enfrentarla. Entonces yo acá he usado varias veces este esquema y lo seguiré usando para entender cómo es que y qué procesos sigue un estudiante para aprender y desarrollar competencias. Los mismos procesos que se siguen en la vida real. Ustedes ven aquí, yo estoy poniendo con el mouse el círculo. Lo primero que tiene que hacer el estudiante para resolver un problema es saberse situar. O sea, eso quiere decir entender la situación problema. Pero a diferencia del mundo real, tiene que entender que al resolver, ¿qué es lo que va a aprender? ¿Qué es lo que va a aprender? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Y con qué criterio se va a evaluar lo que está aprendiendo? Porque cuando uno enfrenta una situación real, uno en ese momento no se preocupa qué es lo que va a aprender. En ese momento uno se preocupa por resolver la situación. Pero sí aprende. En cambio, cuando estás en el mundo de la escuela, tú le haces entender al estudiante en qué consiste la situación, qué es lo que tiene que hacer, lo pones en una situación de reto y sobre eso él resuelve esa situación entendiendo de qué se trata. Y eso es sumamente importante. Pero una vez que ya entiende, él planifica y tiene para desarrollar y resolver esta situación en la que él entiende, tiene que desarrollar varias actividades que son estos cajoncitos que tenemos acá. 1, 2, 3, 4, puesto 6 actividades que para esta situación, y puede ser más, puede ser menos, el estudiante tiene que desarrollar. Y al desarrollar esta situación, él utiliza diversos recursos. Esos recursos es lo que el estudiante sabe o debe aprender. Pueden ser los que él sabe, como pueden ser externos. Por ejemplo, hoy en día, un recurso externo que utiliza el estudiante para aprender son todo lo que son las TICs. Los tiene que saber utilizar. Si está viendo un programa de televisión y no TICs, tiene que saber, de carácter educativo, tiene que tener recursos para poder recoger la información. Pero al mismo tiempo, una vez que él ha podido desarrollar las actividades para resolver esta situación inicial, el estudiante tiene que aprender a evaluar lo que ha hecho.
y evaluar y reconocer lo que he hecho para ver si lo que se le pidió inicialmente pudo lograrlo hacer o no lo pudo lograr hacer. Eso es en resumen. Este es un proceso larguísimo en cada uno, pero solamente para entender y enmarcar, y entender que en ese proceso el maestro lo acompaña ayudándolo, como el maestro lo acompaña en su proceso de evaluación. Entonces, si yo tengo una experiencia, por ejemplo, les decía anteriormente, por ejemplo, tengo una experiencia, nos preparamos para el aniversario de la escuela, y de pronto, esta es una experiencia que hizo un maestro en el contexto presencial en su momento, y ahorita hablamos de la virtualidad. Había que comprender la situación, era una situación de identidad, una situación relacionada con el patrimonio cultural, y era necesario trabajar el factor de identidad con los chicos. Entonces, se les reta y le dice a los chicos, muy bien, esta es la situación, comprenden la situación, y de pronto se les reta que elaboren un drill gimnástico. Y van a elaborar un drill gimnástico donde van a representar a través de ese drill las características de la región, y por lo tanto se van a copiar de cuáles son, digamos, aquellas características que identifican a esa región. Y lo están organizando para presentarlo en la universidad escolar. Pero para hacer eso, ellos tienen que desarrollar varias actividades, que es el segundo momento importante. Primero se sitúan, segundo desarrollan actividades, y ustedes van a ver aquí que hay una primera actividad que les ayuda a situarse. Personas que entrevistan a la región y conocen esa realidad. Un segundo momento donde desarrollan varias actividades, charada grupal, que les permita a ellos representar mensajes, sentir la música que le permite concentrarse en el ritmo y la armonía musical, crear movimientos que le permiten proponer pasos de movimiento, y finalmente cómo estos pasos se articulan para crear bloques de movimientos articulados. Si se darán cuenta, estas actividades de elaboración son secuenciales, del primer paso hasta este cuarto paso. Cuando ellos han logrado el cuarto paso y ya tienen el drill armado, ahora tienen que practicar el drill, compartir el drill gimnástico y presentarlo en el aniversario. Todo ese proceso se desarrolla en varias fechas, pero que unifican justamente un reto para el chico, ¿no? Desarrollar el drill y presentarlo en un contexto de la realidad. Así desarrollarían competencia en un contexto. Eso hablamos por desarrollo de competencias. Si ya entendemos qué es desarrollar competencias y que hay que repetirlo muchas veces hasta comprender este proceso, la pregunta es, ¿las estrategias de aprendo en casa pueden desarrollar competencias? Esa es la pregunta. Entonces, la estrategia de aprendo en casa puede desarrollar competencias. Sí puede desarrollar competencias, pero puede desarrollar competencias si planificamos. O sea, no hay posibilidad a la improvisación. Y tal vez esto distingue bastante de a veces de un proceso Hola mis presencial. pequeños de Porque un 4 proceso añitos, presencial, sección yo amarillo, me es escuchen mucho un más fácil hermoso en ese cuento momento de un... adaptar un proceso. Incluso aquellos maestros que tienen un alto dominio, basta señalar algunos puntos y de pronto a partir de esos procesos, él puede desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje que puede tener su potencial en un ritmo. Pero en el proceso de la Hola mis distancia, pequeños. en la estrategia aprendo en casa, si no se planifica, no hay posibilidad de desarrollar competencias. Es un requisito importantísimo, vamos a hablar después un poco más de eso. Sí puede desarrollarse competencias si logramos una comunicación y una interacción bidireccional con los estudiantes, sea sincrónica o sea asincrónica. Entre profesor y estudiantes tenemos que buscar la manera de interactuar con el estudiante, ¿no? Utilizando diversos medios y materiales. No solamente uno interactúa con el estudiante hablando directamente, tienes una forma, como cuando trabajas a través de plataformas, o como ahora podemos conversar de repente y en una interacción podríamos dialogar, incluso vernos. Pero también uno desarrolla ese proceso cuando a través de un material lo puede hacer. Y entonces tiene a través de esa interacción lograr procesos de mediación, de retroalimentación, que permite que el estudiante comprenda 3 pasos, que es lo que acabo de hablar. Si el estudiante tiene que comprender la realidad que tiene que enfrentar, el reto que tiene que resolver, o sea, tiene que situarse. El estudiante tiene que desarrollar las actividades adecuadas y dosificadamente. Entonces, en Aprendo en Casa,
hay un conjunto de actividades que tienen secuencialidad, que es la que tenemos que tener en cuenta. Y el estudiante tiene que tener momentos donde pueda autoevaluar y pueda evaluar, ¿no?, su producción, sus trabajos, que hoy día le llamamos y que lo tenemos que poner en el portafolio. No es otra cosa, el portafolio, que es una recolección de aquellas cosas que evidencian lo que ha podido hacer cuando hablamos del portafolio. Tenemos que entender, por lo tanto, que los soportes tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje son un medio, no un fin. Y eso es muy importante. De trabajar a través de sistemas como tecnológicos como el que estamos en este momento interactuando, estos soportes tecnológicos nunca son el fin, solo son un medio que hay que saberlos manejar, hay que manejar los recursos, no son el fin. El fin es el aprendizaje. Ahora, ¿qué exigencias le plantea esto al docente? O sea, el docente, ¿qué exigencia le plantea la estrategia de aprende en casa al profesor? A ustedes como maestros, a nosotros que lo producimos. Hay muchas exigencias. Nos está poniendo en una situación en la que nos dice, ustedes tienen la exigencia y pueden hacerlo. Lo primero que tienen que hacer desde el punto de vista, desde la dimensión pedagógica, es revisar la propuesta de Aprende en Casa. Si no revisamos la propuesta, que no solamente es leer la actividad, como también vamos a señalar con mucho más detalles en algún minuto, es revisarla, es comprender la situación significativa, está detrás del colectivo de fichas. Resulta que las fichas son los instrumentos que utiliza el estudiante o el padre con el estudiante, pero detrás de esas fichas, entre escrito, como se dice, está la situación que hay que resolver. La situación significativa, hay que identificar de qué estamos hablando, qué le estamos pidiendo. Hay que entender las actividades propuestas y los recursos a través del cual se desarrollan. Y también hay que deducir los productos que tienen que presentar. Entonces, eso es revisar la propuesta de Aprende en Casa, es comprenderla. La otra es planificar utilizando los medios tecnológicos. O sea, yo puedo planificar por plataforma, también lo puedo hacer por WhatsApp, también puedo hacerlo. También lo puedo hacer en factor por audio, pero yo tengo que planificar eso para ver cómo esto llega a los estudiantes. El tercer paso importante del maestro es que tiene que desarrollar, el reto que tiene es poder mediar y retroalimentar. Y retroalimentar a través de todos estos medios. Finalmente, tiene que también como reto desarrollar propuestas de evaluación para y del aprendizaje a través de los productos que él ofrece. Esos son, digamos, pasos importantes propios del área. Pero además de esos elementos propios de entender el proceso para poder trabajar con los estudiantes, hay que desarrollar las competencias de autonomía y de las TIC de los estudiantes. Ahorita hablamos un poco más de eso cuando hablemos de estudiantes. Generar y participar de comunidades de aprendizaje. Esto último es necesario, colegas. Es necesario conversar con otros maestros a través de medios virtuales de las experiencias que ellos van viviendo y las experiencias que nosotros vamos generando, para encontrar todavía muchas de las interrogantes que existen en este proceso. ¿Por qué hay mucho que encontrar? Porque resulta de que hay mucha experiencia en relación a lo que corresponde a la educación a distancia a nivel superior, pero a nivel básico todavía muy limitado, y no solo en el país, es en el mundo entero que estamos aprendiendo, como decía el director regional. Entonces, tenemos que generar más que nunca comunidades para interactuar, para poder ver cómo vamos mejorando nuestros procesos, ¿no?, de planificación, nuestros procesos de mediación, nuestros procesos de evaluación. Ahora, desde la dimensión social, ¿qué nos exige como maestro? Comunicar ideas. Pero comunicar ideas, ¿no?, es toda una habilidad cuando tú no puedes ver a la otra persona. Tiene que ser preciso en la ciencia. Tenemos que saber comunicar emociones, comunicar nuestras emociones a través del proceso virtual, sobre todo si es asincrónico, es mucho más difícil. Entonces existe una serie de símbolos que nosotros nos pueden permitir también comunicar nuestras emociones.
Pero no basta con que nosotros a través del medio aprendamos a comunicar, tenemos que hacer que los alumnos puedan expresar también sus sentimientos y emociones, no solamente sus cogniciones. Y creo que ellos lo pueden hacer más, porque interactuando con los diferentes medios, pues los chicos saben expresar emociones a través de estos medios. Tenemos que crear comunidades también de interacción entre estudiantes, para que ellos puedan compartir sus experiencias. Y tenemos que interactuar constantemente con los alumnos y hacer seguimiento a sus actividades. Alguien preguntaba si los chicos no nos entregan sus actividades, pero si los chicos no nos entregan sus actividades, de repente tiene que ver con factores de interacción que no hemos logrado aún. Y porque tenemos dificultades. No tenemos respuesta a todo, pero sí a lo que podemos. A las interacciones que son posibles. Ahora, en la dimensión digital, tal vez sean nuestros restos mayores, porque tenemos que aprender a manejar herramientas tecnológicas y tenemos puntos que aprender. No porque uno está acá es que maneja todas esas herramientas tecnológicas. Es un reto aprenderlas, pero no se aprende hoy y se enseña mañana. Aprendemos enseñando. Ese es el otro valor de ser maestro. Aprende enseñando. Aprende el mismo, aprendemos juntos. Aprendemos enseñando a los mismos estudiantes. Diseñar materiales pedagógicos. Aprendemos enseñando. Asegurar que los alumnos comprendan el funcionamiento técnico del entorno virtual. Comprendemos nosotros, aprendemos mejor, le enseñamos al otro. Este es un aprendizaje en proceso. Eso también tenemos que entender. No solo tenemos que esperar los cursos, tenemos que entender que hay un aprendizaje en proceso. Es una interacción. Se aprende enseñando. Ahora, ¿qué exigencias nos plantea la estrategia Aprendo en Casa al estudiante? ¿Qué le plantea esto? Eso tiene que ver con el maestro mucho. He puesto, no es posible el aprendizaje de la estrategia Aprendo en Casa si no fortalecemos la autonomía y la disciplina. Es sumamente importante que en este proceso el chico desarrolle autonomía. Y miren acá, estos 4 puntos que ustedes ven aquí, que dice que el chico para desarrollar autonomía tiene que aprender a definir sus metas de aprendizaje. O sea, debe saber qué va a aprender, con qué recursos va a aprender. Esto tiene que aprender con que el niño aprenda a situarse. Si ustedes revisan estos 4 rápidamente, estos 4 puntos, se van a dar cuenta que estos 4 puntos, sobre todo el primero, el tercero y el cuarto punto, tiene que ver justamente con una experiencia de aprendizaje. Es casi una interacción con la experiencia de aprendizaje. En el primer punto, el chico sabe qué va a aprender y se sitúa, qué situación va a resolver. Y acá dice, para ser autónomo, tiene que aprender a definir sus metas de aprendizaje, saber qué va a aprender. En el tercer caso, dice, desarrolla y monitorea el desarrollo de las actividades que él ha planificado. Desarrollar, esto tiene que ver con las actividades que desarrollan su experiencia de aprendizaje. Y desarrolla procesos, después de eso, desarrolla procesos cognitivos de autoevaluación. Y para ello se planifica un tiempo y organiza un tiempo de trabajo. Si ustedes se dan cuenta, estas cuatro características que ustedes van a encontrar en la competencia, donde el niño aprende a gestionarse autónomamente, quiere decir que no es que yo al chico le voy a dictar una clase aparte de cómo va a desarrollar su autonomía, sino que si nosotros desarrollamos una experiencia de aprendizaje con esos momentos que acabamos de hablar, ese chico va a desarrollar su autonomía. Por lo tanto, es transversal al proceso, no es aparte del proceso. Entonces, otros 3 elementos son importantes para que un chico pueda aprender en la estrategia Aprende en Casa, además que desarrollamos. El chico aprende a investigar. Eso quiere decir, debe saber acceder a la información, cómo accede a las informaciones que necesita, cómo selecciona y con qué criterios. Hoy en día hay mucha información. Hoy en día hay un exceso de información. Hay que saberla, hay que tener criterio de discernimiento, pero que también se desarrolla dentro del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro elemento importante que tiene que desarrollar el chico es comprender y producir información. Aquí, esto que antes casi no se hacía, casi se hace muy poco en la vida, en la actividad presencial, como es comprender y producir, y sobre todo producir información. Es lo que hoy día se tiene que hacer con mucho más énfasis en la parte virtual.
textual, ¿no? Información textual, visual, audiovisual. Y el otro es el manejo de la tecnología, interactuar en entornos virtuales. Esto tiene que ver con sus competencias TIC. Si ustedes se dan cuenta, interpreta, modifica, utiliza entornos virtuales. Si ustedes se dan cuenta, en un proceso, en el mismo proceso en el que el chico desarrolla las competencias del área de educación física, desarrolla todas estas cuando se sigue todo el proceso de lo que corresponde a un aprendizaje por competencias. Porque en un aprendizaje por competencias, además de la autonomía, el chico tiene que investigar, el chico tiene que crear productos, producir productos, el chico tiene que utilizar tecnología para eso, tanto para la producción como para la investigación. Yo no le enseño aparte, yo le enseño como parte del proceso. Ahora, pero eso también le genera exigencias a las madres, a los padres. Pero yo puedo encontrar lo que está a mi lado derecho, esto lo puedo encontrar en la resolución viceministerial, como por ejemplo que hay un orden, que tenga un horario, que el padre pueda darle información a los chicos, que cuando desarrollan actividades, muchas de las actividades de educación física, el niño lo tiene que trabajar con la familia, un juego no lo hace solo, lo hace con sus hermanos, lo hace con sus padres. Entonces, evidentemente, la familia tiene que tener predisposición a participar de esas actividades que los chicos desarrollan y que forman parte de sus compromisos. O también tienen que tener un tiempo de acuerdo a la edad. Si está en secundaria, por ejemplo, en máximo 4 horas puede estar al frente de un computador, 2 horas o 2 horas. Pero si está en la televisión, estará el tiempo en el que se programan los programas televisivos. Hay que mostrarles afectos en el proceso y tiene que tener espacio para dialogar. Pero sin embargo, esto está escrito en la RB. Lo importante de eso es lo que está en el lado izquierdo. El padre no va a participar si no comprende el sentido, el rol del padre, qué sentido tiene y qué oportunidad le significa, además del esfuerzo, participar de la estrategia de Aprende en Casa. Primero, tienen ellos que entender y ver que el trabajo de Aprende en Casa es una oportunidad de integración y valoración de la relación entre padres e hijos. Entender que eso es importante y de cómo el padre que acompaña al niño puede comprender que en ese momento está compartiendo parte de su vida, así como cuando uno también le recomiendan que tiene que compartir cuando su hijo va a una actuación o cuando su hijo juega o cuando su hijo está enfermo, también puedo tener la oportunidad de compartir con él una experiencia donde aprende mi hijo y aprendo yo y me interactúo. El otro elemento es valorar el desarrollo del área. ¿Y cómo valoramos el desarrollo del área? Ya decía el director regional en ese momento. O sea, ¿cuál es el problema de muchas personas que hoy día están en situaciones de pobreza? El problema es que muchos tienen enfermedades degenerativas, como la diabetes, como la obesidad. Si nosotros podemos hacer que el padre, desde su misma experiencia de vida, entienda que no haber hecho actividad física y no haberlo planificado lo lleva a un riesgo de salud, afecta seriamente su bienestar, su capacidad de movilidad o de subir escaleras a cierta edad de la vida, por decir un ejemplo. Entonces, si él entiende, entenderá cuán importante es el área y cuán importante es para la vida de su hijo. Y finalmente, entender que en el proceso él está desarrollando en su hijo un valor que nadie le va a poder dar, que es la autonomía para estudiar, la autonomía para aprender, que le servirá para toda la vida. Entonces es importante que el padre, más allá de las acciones que tenga que desarrollar, entienda el sentido y hay que darse un pequeño tiempo para entender ese sentido y comprenda que esto lo ayudará significativamente. Ahora, entendiendo la relación, por lo tanto, que existe entre la estrategia Aprende en Casa y el currículo, ahora vamos a ver la estrategia Aprende en Casa y la educación física. Primero, nosotros hemos tenido en la educación física 2 momentos que hay que identificar. Un primer momento es cuando hubo el primer mes en el cual se decidió el aislamiento en el país. Y ahí se tomó la decisión, primero, de entender de que nosotros íbamos a hablar con un botón que se llama activar. Pero este botón se llama activarte, ¿no? Porque une dos actividades que tienen que ver con la división de educación física. Educación física y arte. Pero si ustedes ven la palabra activarte en general, tiene que ver con la vida activa y saludable.
Y esta vida activa y saludable, como todos ustedes, colegas, conocen, tiene que ver con el uno de los aprendizajes fundamentales del perfil establecido en el currículum nacional. Por eso es que nos llamamos Activarte y se ha convertido en un que lo ya reconocido. No porque no se esté diciendo que no se llame área de educación física. Ahorita vamos a pasar a ese segundo. Pero en ese primer momento entonces se creyó necesario, ¿no? Se creyó necesario desarrollar actividades que estén relacionadas con la porque sabíamos que iba a haber disminución de la actividad física. Entonces se vio la necesidad de enfrentar esta situación, porque la gente en el aislamiento iba a hacer menos actividad física, como ha ocurrido. Incluso en algunos países se habla que la disminución de unas semanas en actividad física ya ha generado algunos problemas de salud, imagínense en México, como decía en España, en unos estudios en los que no se ha hecho. La situación de estrés, el riesgo de tensión en la familia, el convivir en un solo espacio juntos. Entonces, siempre estuvo relacionada con las competencias que ustedes conocen del área. Pero entonces, en este primer momento, la experiencia de la actividad física diaria fue diferenciada por nivel educativo. Entonces se dijo que se iba a hacer actividades para primaria, para inicial y para secundaria, por nivel educativo. Y se elaboraron como recurso la ficha de trabajo, la de inicial y primaria, con un enfoque fundamentalmente dirigido a madres y padres de familia, y la de secundaria con un lenguaje dirigido a los mismos estudiantes. En inicial se plantearon juegos infantiles orientados al desarrollo de habilidades y expresiones emocionales. En primaria se trabajaron juegos populares, actividades en el hogar, orientadas al desarrollo de las habilidades básicas. Pero algo interesante es que en ambos casos se trabajaron juegos de menor complejidad al principio de la semana para una mayor complejidad al final de la semana. Y lo mismo ocurría en inicial como en primaria. Y en secundaria se planteó algo mucho más complejo, que era que los chicos desarrollen una rutina de ejercicio en el transcurso de todas estas semanas, entre lo que fue la primera de las estaciones. Pero ya a partir de la resolución viceministerial 093, de educación física, tiene un segundo momento. El botón sigue siendo Activarte y vida activa y salud, relacionada con la vida activa y salud. Pero en relación con las tres competencias del área, lo que viene a ser, ya tendríamos que trabajar primero el enfoque por competencias, desarrollar experiencias de aprendizaje. Entonces, a partir de la siguiente semana, comenzó a trabajarse la semana 7, 8 y después de la 9 hacia adelante, a trabajarse por experiencias de aprendizaje. Hoy en día en Activarte, ustedes entran a Activarte y van a encontrar área de educación física, ¿no? Y antes decía vida activa. Entonces ahora dice educación física. Y ahí se trabaja experiencia de aprendizaje, y no voy a repetir lo que ya dije al comienzo, que la resolución viceministerial ya establecía aquellas características que tenían que formar parte, por lo tanto, de las experiencias de aprendizaje que vamos a desarrollar. Por lo tanto, se desarrollan experiencias de aprendizaje por nivel educativo y ciclo. En primaria serán los 3 ciclos, en inicial el ciclo de 3 a 5 años, en secundaria estaremos hablando del 6º y 7º ciclo, y entonces se comienzan a trabajar por ciclos. Y se utilizan fichas, igualmente fichas de trabajo, y se dirigen a padres y madres en inicial y primaria, y en secundaria a los mismos estudiantes. Entonces, a partir de la primera y segunda semana, en primaria y secundaria, se comienza a trabajar con experiencias de aprendizaje. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo implementamos? Habíamos dicho que desarrollamos competencias, dos cosas elementales. Cerramos competencias sin planificar. Y enseñamos competencias si logramos interacción para que el chico aprenda a situarse, para que aprenda a desarrollar sus actividades y para que pueda evaluar. 3 elementos básicos que hay que tener en cuenta en ese proceso. Por lo tanto, al planificar, nosotros tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones previas. Primero, cuando nosotros planificamos la experiencia de aprendizaje, tenemos que tener en cuenta que ya existe el material, que es la ficha de trabajo por ciclo, que responde a una experiencia. ¿Que se pueden hacer otras actividades? Por supuesto que se pueden hacer otras actividades complementarias. Por supuesto también que se pueden hacer actividades complementarias que sean necesarias. Segundo, las fichas, por lo tanto, no son en sí mismas una planificación docente. Las fichas son un recurso que forman parte de la.
a través de las fichas, el estudiante, el docente dialoga con el estudiante. Entonces, para planificar, lo primero que tengo que hacer era situarse. Y para situarse, el docente tiene que preguntarse, ustedes como docente tienen que preguntarse, ¿qué situación o problema o reto tiene que resolver? ¿Qué va a aprender si yo reviso las actividades? ¿Qué va a aprender? ¿Cómo lo voy a ayudar a situarse y a comprender el producto que tienen que lograr? ¿Con qué criterios voy a revisar el producto? ¿Y cómo voy a trabajar para que lo entiendan? Vamos a poder, sobre esa base, trabajar con un ejemplo dentro de unos minutos. Quiero que capten la pregunta. Un segundo paso de la planificación es el desarrollo de actividades. Quiere decir, ¿qué actividades se han propuesto? ¿Qué sentido tienen las actividades que están propuestas en Aprende en Casa? ¿Qué secuencia están siguiendo esas actividades? ¿Las actividades propuestas son adecuadas para los estudiantes que estoy atendiendo? ¿O tengo que proponer algún cambio? Por ejemplo, si el chico tiene discapacidad, si tengo alumnos con discapacidad, ¿qué cambio le tendré que proponer? Por ejemplo, si la actividad considero que es muy compleja para ese chico, ¿qué cambio tengo que proponer? Ahora, y tercero, ¿cómo voy a hacer para que mis estudiantes comprendan las actividades que se están planteando, de cómo se deben desarrollar, o si ha hecho cambios con más razón, qué cambios le pueden plantear? Y en un tercer momento, nuevamente, ¿qué voy a hacer para retroalimentarlos y qué productos voy a solicitar? Acá hay un ejemplo de lo que corresponde, por ejemplo, a la experiencia de aprendizaje de secundaria, de primero y segundo grado de secundaria, de las semanas 9 a 12. ¿Qué es lo que sucede? En secundaria, la experiencia de aprendizaje dura 4 semanas. En primaria demoran 2 semanas. Entonces, si yo reviso las semanas 9 a la semana 12, yo me voy a dar cuenta en secundaria que todas las actividades relacionadas con esas 4 semanas corresponden a una experiencia de aprendizaje. Esa experiencia de aprendizaje se llama cuidando mi cuerpo y manteniendo mi salud en la emergencia sanitaria. Esa es la experiencia de aprendizaje. Entonces yo al lado izquierdo, donde está la palabra, ustedes van a ver aquí, dice situarse. Justo nuevamente, ¿por qué tanta insistencia? Es que si la persona no se sitúa, como decía al comienzo, no va a desarrollar competencia. Si no entiende cuál es la situación problema, si no entiende qué va a aprender, si no entiende con qué criterios qué productos va a producir, con qué criterios lo va a evaluar, entonces no hay posibilidad de que esa persona desarrolle competencia. Es como si estoy yo frente a un problema de la vida real y no entiendo de qué se trata el problema y cómo es que lo puedo enfrentar. Entonces, si yo no entiendo el problema, menos voy a poder desarrollar las actividades para resolverlo, y por tanto no voy a desarrollar. Entonces, en este ejemplo, la situación, por ejemplo, de esta experiencia que se plantea en Aprende en Casa es la práctica de actividad física y el desarrollo de hábitos alimentarios. O sea, quiere decir, ¿cómo es que se ve afectada en este contexto de la pandemia la práctica de la actividad física? ¿Cómo es que no lo hacemos y qué efectos genera eso? ¿Cómo es que al hacer aún actividad física nos puede desarrollar problemas si es que no hay un adecuado hábito de alimentación? Es que el chico tiene que comprender que hay una situación, que es la muy poca actividad física, y cómo es que habiendo muy poca actividad física, hay una inadecuada alimentación. Pero además, si hay actividad física, tiene que haber una adecuada alimentación. Entonces, él tiene que situarse en esa realidad que normalmente se vive, que es parte de la praxis, no solo en el factor de la pandemia, sino en el mundo. Entonces, tiene que entender, por ejemplo, que el aprendizaje que se busca es que cree y desarrolle, por lo tanto, su plan de actividad física y alimentación saludable. Eso se convierte de alguna manera en lo que tiene él que hacer. Tú vas a aprender a desarrollar tu plan de actividad física y de alimentación saludable que te permite mantenerte activo, saludable, seguro. Entonces, ahora, este aprendizaje que está en el lenguaje de los chicos corresponde a la competencia 1 y a la competencia 2 del área. Una que tiene que ver con la autonomía motriz y la segunda que tiene que ver con la vida saludable. Pero entonces el chico también tiene que entender, por lo tanto, qué reto le pide. Y finalmente constituyen su producto. El reto que va a lograr en estas 4 semanas es elaborar un plan de actividad física y alimentación saludable. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a evaluar? Ahí hay 2 criterios. Por ejemplo,
Estos criterios lo hace uno, el maestro, no es que esté escrito. Esto yo lo deduzco de las 4 actividades, planteo la situación, planteo el aprendizaje y deduzco el reto, que es elaborar un plan de actividad física de alimentación saludable que ya está planteada en la actividad, al fin, en la 4ª actividad. Y de ahí, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo puede ver el chico? La rutina de ejercicio de su preferencia. Él tiene que ser si ha generado una rutina de ejercicio de su preferencia, ¿no? Y acorde a sus condiciones y posibilidades físicas, y si ha planteado para ello una alimentación balanceada en función a la rutina de ejercicio. Finalmente, por lo tanto, el producto más importante que va a entregar es el plan y el video y fotos de la ejecución de la actividad. Eso es lo que tiene que desarrollarse en estas 4 actividades. Ahora, una pregunta es, pero si esta es la situación, estos son los aprendizajes, esto es el producto, la actividad para... Yo tengo que hacer que el chico se sitúe, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo digo que hacer una pequeña actividad donde yo digo, puede ser, estos son ejemplos, un video que genere un proceso reflexivo y que le permita comprender la situación, que es en este caso la poca actividad física y la importancia de desarrollo con los hábitos de alimentación. Incluso usted va a encontrar varios videos en las actividades que podrían utilizar bien para que el chico pueda situarse y entender el problema. Utilizar un video y entienda de qué se trata el problema. Consiste en presentarles cuál es el producto, tanto el producto final como y los criterios con los que se va a evaluar. Conversar con ellos. Esto es lo que queremos que produzcan y estos son los criterios con los que se va a evaluar. Comprendido esta parte en la actividad, vienen las actividades, el desarrollo de las actividades de aprendizaje, donde se utilizan los recursos. Y ustedes al lado izquierdo tienen las mismas preguntas. Entender las actividades, modificarlas si necesario, ¿no? ¿Y cómo lo voy a plantear a mis estudiantes? Entonces yo tengo acá las 4 actividades. Por ejemplo, si nos damos cuenta, en estas actividades, la primera, relaciono mis capacidades físicas con mi salud, que le permite a él comprender qué capacidades físicas tiene, cómo las va a mejorar y qué tiene que ver con su propia salud. Una segunda actividad tiene que ver a exploro, conozco diversas actividades físicas que yo podría hacer, ¿no? Y por lo tanto creo una secuencia de actividades. El tercero, reconozco los alimentos nutritivos para mantenerme saludable en función de mis actividades. Lo hago la semana 11, la otra de hecho la 9 y la 10. Y después elaboro el plan semanal, ¿no?, de vida saludable, que en este caso está relacionado el plan de actividad física y alimentación saludable. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las actividades A, B, C y D que corresponden a las 4 semanas, y ven al lado derecho, donde dice los productos, cada actividad puede tener algunos productos que pueden ser de proceso. Yo he seleccionado algunos para cada uno como los que he creído más importantes. Por ejemplo, para la primera actividad, respuesta a interrogantes, porque me interesaba un poco que ellos puedan hacer esta relación de las capacidades físicas con la salud. Me interesaba más ver el proceso reflexivo que podían hacer, aparte de las actividades que la actividad propone. Pero en la segunda, en la B, la semana 10, me interesa que cree sus actividades físicas, su secuencia de actividades creadas. Me parece importante que seleccione, y eso puede ser de repente expresado una evidencia como es un video, o tal vez solo en algunas anotaciones. En la tercera actividad me importa que el copresente como producto identifica alimentos y nutrientes que consumen. Ahí hay una matriz, hay un cuadro, donde ellos van a decir qué alimentos consumen y cuáles podrían consumir. Y en la cuarta actividad, que está con negrito, que es de alguna manera la respuesta al reto que yo hace un momento me mencionaba, es el plan de actividad física y alimentación saludable. Entonces, ya tengo, digamos, todo el proceso y termino con una evaluación, en donde la izquierda tiene las preguntas que hice hace un momento, y a la derecha, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo yo generar la evaluación? Y eso Víctor Lucho lo va a desarrollar más, que tiene que ver con la retroalimentación, pero que también tiene que ver con la evaluación del aprendizaje, que es, solicito los productos centrales de cada actividad. Eso es que acabo justo de señalar en esta parte, del lado derecho. Ahí están los productos. ¿Cómo solicitar algunos? De repente, no todos. El maestro, usted, colega maestro, usted es el que decide qué va a seleccionar, qué es lo que va a elegir, después de conocer el proceso. Solicita los productos centrales de cada actividad.
Selecciona alguno, porque también la pregunta es, ¿cómo mirar todo si yo tengo 300 estudiantes o 200 estudiantes? No. Del grado, usted seleccione algunos que le permitan establecer regularidades por el factor tiempo. Lo ideal sería que uno pueda ver cada uno. Pero evidentemente, si hay esa gran dificultad, establezco qué regularidades donde encuentro fortaleza y debilidad y subo eso cuando yo tengo la actividad, ya sea asincrónica o sincrónica, lo pongo. Y digo, ajustemos, mejoremos esto, puedo hacer modelaje, etc. Y finalmente promovemos la reflexión de eso que he identificado a través de procesos sincrónicos o asincrónicos. Entonces, todos esos elementos los tengo que tener en cuenta en la planificación. No se trata de un formato. El formato, ustedes eligen. La forma, lo que trata es que contiene 3 momentos claros. Cómo se sitúa, qué actividades desarrolla y cómo se evalúa. El maestro, en ese proceso, va a mediar, cómo podemos implementar la mediación y la retroalimentación. Es asincrónica. ¿Por qué? ¿Cuándo es asincrónico? La mediación. Porque todos esos procesos que acabo de decir, tanto para situarte como para desarrollar las actividades como evaluarse, pueden ser asincrónicos de forma sincrónica. Es asincrónica, evidentemente, cuando no estamos ni en el tiempo ni en el espacio. No estamos ni al mismo tiempo ni al mismo lugar. Ustedes saben que están en otro lugar y yo estoy en otro lugar. Por lo tanto, eso, pero sin embargo es sincrónica porque estamos en el mismo tiempo. Pero también si este material puede ser usado después, mirado después, estará en otro tiempo y en otro espacio, y por lo tanto será sincrónico. Entonces, si yo trabajo de forma asincrónica con los chicos, lo más importante en la educación a distancia, y como aprenden casi en cualquier educación a distancia, es el material didáctico. Por eso es que el Ministerio tomó la decisión de elaborar los materiales didácticos, pero los maestros tenemos que ir aprendiendo a hacerlo. ¿Por qué? Porque en este tipo de educación el material es fundamental. Es el medio a través del cual el docente establece el diálogo mediado con el estudiante. Es la presencia del maestro con el estudiante. Eso es el material, es esa presencia del maestro. Por eso es que hay que apropiarse. Es el medio, el vínculo en el que el estudiante siente la presencia del maestro. A ese nivel llega este material. La calidad del material, por lo tanto, reflejará la calidad del maestro. Entonces, eso es un elemento porque el chico lo va usando y le va a seguir. Y el segundo, la elaboración de productos. La elaboración del producto quiere decir que es el otro momento asincrónico. El chico elabora sus propios productos, él, a partir de los materiales que se le dan. Y generalmente en educación física, los productos son actuaciones. Y el otro elemento asincrónico son las orientaciones o materiales complementarios, los que nosotros podamos producir y que se dan durante el proceso. Pero también puede ser de forma sincrónica, que es como la que estamos ahorita haciendo, o sea, hay una interacción establecida que se trabaja en maestro-estudiante a través de diversos grupos. Y nuevamente, para no repetir, este proceso asincrónico se recomienda que tenga también 3 momentos importantes. Uno, que lo ayude a situarse, y ya les expliqué qué significa situar. Otro, que lo acompañemos en el desarrollo de las actividades. De tal manera que podamos acompañarlo en el desarrollo de las diversas actividades. Si hay 4 semanas de actividades como en secundaria, tratemos de acompañarle en el desarrollo de esas 4 semanas de actividad. El primer acompañamiento de la primera semana será además primero para que se sitúe y se le explique la primera actividad. El segundo acompañamiento será para revisar la primera actividad y se le sitúe en la segunda actividad. Y así hasta la cuarta. Y sobre todo en la cuarta actividad, el acompañamiento será justamente no solo para que ejecuten, sino para hacer una pequeña evaluación de lo que han podido aprender. Entonces, el momento 3 se desarrolla en ese cuarto momento en que se las acompaña, donde el chico es evaluado e identifica, por lo tanto, como expliqué hace un momento, qué es lo que hizo, si las características de lo que estuvieron bien, qué aprendió. Pero me han dicho que converse un poco, por lo tanto, del portafolio, porque de esto se está hablando mucho. Pero no se olviden que el portafolio
no es una, ¿qué es el portafolio? Y el portafolio tiene que ver con la evaluación, sí tiene que ver con la evaluación. Pero ¿qué es el portafolio? Es la colección de documentos de trabajo realizado por el estudiante en un determinado tiempo, que le permite identificar dificultades. Quiere decir que el portafolio viene a ser un poco los productos que el estudiante va desarrollando durante el proceso. Y esos productos se convierten en procesos, sirven para procesos reflexivos de lo que va aprendiendo, como sirven para evidenciar qué ha aprendido. O sea, entonces, en un portafolio vas a encontrar varias cosas, pero es lo que acabo de decir es lo más importante. Pero en el portafolio también sirve para organizar y programar las acciones o actividades que realizas cada día. Hay un cronograma de las actividades que vas a hacer cada día. Le permite ordenar los productos o trabajos que resultan de las actividades, que pueden ser productos de proceso o pueden ser productos finales. Le permite registrar las autoevaluaciones o la retroalimentación del docente o familiares. Y para eso puedes usar algunas fichas de trabajo. ¿Por qué es importante en el marco de Aprendo en Casa, entonces, en este caso el portafolio? Porque lo que he dicho es lo que ocurre en cualquier portafolio. Pero para Aprendo en Casa, ¿por qué es importante? Porque desarrolla la autonomía para el autor. Esa es una de las razones más importantes del portafolio. O sea, desarrolla. Quiere decir que el chico comienza a aprender a autoevaluarse. Alguien puede decir, de pronto, dice, ah, no, pero los chicos lo que mandan no me suena, porque no aprende a autoevaluarse. Porque no sabe, entonces el chico tiene que aprender y hay que enseñarle a la persona, y no solo el chico, los seres humanos cuando desarrollamos competencias y hemos resuelto un problema, tenemos que tener capacidad para hacer tanto la metacognición de cómo vamos a aprender, qué hemos aprendido y los resultados que hemos tenido. Cuando una persona es capaz de ese proceso, tendrá mucha más autonomía y podrá pasar a resolver cada vez situaciones de mayor complejidad. Evidencian lo que fue capaz de hacer durante el aislamiento. Bueno, esto también le va a servir como evidencia, o sea, le va a servir decir, esto he podido hacer, esto he sido capaz de hacer. Es bien diferente a decir, ya cumplí mi tarea. Si no, he podido hacer esto, mira, ve acá, yo pongo un pequeño video, mire, esto he podido hacer, profesor. Esto me ha sido factible hacer. Usted me ha podido sobre alimentos. Este es mi cronograma de mi plan de trabajo de alimentos. Esto es posible. Y de lo que yo he cronogramado de mis actividades rutinarias, he podido ejecutar todos estos días y acá no porque tuve problemas. Permite, por lo tanto, le va a permitir al docente, a través de los productos, ¿no?, los avances en relación a las competencias. Porque si hace los productos por hacerlos, en una planificación previa, sin saber hacia qué aprendizaje van y a qué competencias van, entonces el profesor no va a poder identificar, por lo tanto, qué avances tuvo y qué necesidades aún son subsistentes. Pero en el portafolio, ¿qué productos se coleccionan? Bueno, ya dije arriba varios productos al costado, pero que podría ser la actividad entre la semana no vivencia. Y seleccionar incluso 4 de ellos que podrían formar parte tranquilamente de los productos. Pero en términos generales, los productos pueden ser las actuaciones en educación física. Las actuaciones son los productos más importantes, porque a través de las actuaciones, como puede ser un juego, como puede ser el drill, como puede ser una rutina de ejercicios, esas son actuaciones que se tendrían que visualizar en imágenes o videos, para poder justamente ver el factor motriz, para ver cómo va desarrollando la actividad motriz. Tal vez en educación física, a diferencia de cualquier otra área, la actuación es el producto más importante. Pero también puede haber descripciones de adaptaciones a actividades físicas. Si yo estoy pidiendo que adapten un juego a su realidad, por ejemplo en primaria, se les plantea que ellos adapten juegos tradicionales, que lo adapten a sus características, esas adaptaciones pueden describirse en un documento. Y eso también puede ser una evidencia. Si yo le digo que desarrollen estrategias para un juego determinado, pueden hacer gráficos y eso también puede ser una evidencia. Si yo le digo que establezcan un plan de rutinas y tienen un cronograma de las rutinas a ejecutar, diciendo que sí fueron ejecutadas tales y tales fechas, también pueden ser una evidencia del producto y por lo tanto, detrás del producto, lo que han aprendido. ¿Cómo puede ser utilizado por el estudiante el portafolio en educación física? Puede comparar su actuación con otros modelos.
El maestro le puede decir, si yo quiero que usted haga un drill, mire, ve, acá hay un drill, te mando, compara lo que tú has hecho con esto. ¿Qué mejor, qué enriquezco? ¿Qué falta? Observando su actuación en un instrumento, puedo darle un instrumento, donde describo las características de un determinado movimiento y que él pueda ver el movimiento y decir si lo puede hacer bien. Puede haber procesos de coevaluación. Les puedo decir que entre los chicos compartan sus productos y ayudarlos a que ellos lo miren y les recomienden a sus compañeros. Puede haber una interevaluación. Si yo le entrego los productos a mi papá, a mi mamá, a un familiar que conozco o que tal vez es profesor y me puede dar una opinión. Y sobre todo, si yo le entrego al mismo maestro y él me da su. Para eso le sirve el portafolio al chico. Pero para que eso ocurra, las condiciones que son necesarias se vuelven a repetir. ¿Qué tiene que hacer el profesor para que el producto para el portafolio sea útil? Que el chico se haya situado, que tenga claro su producto, sus características y las actividades para desarrollar. Si el chico no se situó, no existe posibilidad. Es muy limitado. Que durante el proceso el chico sea consciente de lo que está haciendo y lo que va aprendiendo. Y que durante la evaluación sus reflexiones o respuestas lo relacione siempre con lo que está aprendiendo. Al costado derecho tienen una sugerencia de un documento de evaluación que pueda haber hecho el estudiante. Por ejemplo, tienen fecha, experiencia. Bueno, ustedes pueden leer acá, por ejemplo, qué aprendió, qué características tiene el producto que va a producir. Y sobre eso que él ya copió, que forma parte de lo que acabamos hace un momento de hablar, ¿no? Como este es el plan, por ejemplo, el plan de actividad y alimentación, él dice, observa, ¿qué logré hacer? ¿Qué fue más difícil de hacer? ¿Qué puedo mejorar en mi actuación? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Y qué otras ideas tengo? O sea, el formato es diferente y lo podemos encontrar en cualquier cosa. Es factible y posible de encontrar. Finalmente, consideraciones para interacción por tipo de medio. ¿Cómo podemos hacer esa interacción? Existen diversos medios, plataformas de video o videoconferencia. Ustedes, ahorita tenemos el Google Meet, el Face, el Webex que tenemos justo ahorita un medio que usamos, el Zoom. Este medio es una forma. ¿Esto tiene pocos chicos? Sí, posiblemente pocos chicos, pero con los que los tengan hay que aprovecharlo, porque es un elemento importante. Acá se pueden organizar grupos, se puede planificar, se puede utilizar los recursos de la plataforma para motivar y participar, no solamente para interactuar, se puede trabajar y organizar el espacio de la plataforma, hay que aprender, ¿no? Permite promover interacción, establecer acuerdos de participación y generar clima de respeto y alegría. Pero también puede ser que utilicemos solo herramientas de mensajería instantánea, como el WhatsApp, el Face, el Messenger. Pero ahí, en estos medios, se pueden hacer trabajos individuales, pero también trabajos en pequeños grupos, es posible. Experiencia de aprendizaje que se puede remitir al estudiante. Se puede utilizar y remitir la experiencia de aprendizaje al estudiante. También permite compartir documentos y archivos, el uso de mensajes, ¿no? Respuestas inmediatas, etc. También podemos trabajar por llamadas telefónicas. Cuando los chicos solamente ven televisión, es posible llamarlos por teléfono y si tienen teléfono, ¿no? Que el niño utilice la televisión y se pueden hacer diálogos de grupo, se pueden hacer conferencias por teléfono hoy en día, en el cual podemos conversar con grupos pequeños. Pero hay que tener en cuenta que al no contar con un elemento visual, es importante trabajar la claridad del mensaje, hay que preparar, no es una conversa libre, hay que organizar eso, qué vamos a hablar y estructurar bien los contenidos, porque acá no hay imágenes. O también se puede trabajar con mensajes de texto. Es similar a la mensajería instantánea, pero como no encontramos con elementos multimedia, no hay formas de elementos multimedia que nos den soporte, es importante trabajar con mucha dedicación y relación los mensajes, su estructura y su extensión. Finalmente, tenemos muchos retos, colegas. Primero, tenemos que vencer nuestros propios temores para desarrollar. Segundo, tenemos que encontrar estrategias para establecer procesos de interacción. Sabemos que mucho por resolver, sobre todo en los programas de TV y de radio, cómo interactuar, cómo desarrollar la autonomía a estudiantes, sobre todo cuando son pequeños. Es importante la autonomía. Cuando más pequeños,
más complejo. ¿Cómo hacemos para que desarrollemos autonomía? Pero no se olviden de que son los retos, pero también es la gran oportunidad que tenemos como maestros en un contexto totalmente diferente. No veamos esto nuevo como un problema, veámoslo todos juntos como una gran oportunidad para reaprender nuestra vocación y desarrollar nuestra vocación. Muchas gracias a todos.